veremos si saldremos de dudas también en las próximas horas. Saludo a la Carme Chacón, la secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy sale la revista Tiempo y usted es portada, no sé si se ha visto, pero dice: el regreso de Carme Chacón, mítines, comidas, viajes. La exministra intensifica su agenda con las primarias del PSOE como objetivo. También dice que Susana Díaz podría apoyarla como candidata a las generales si Pedro Sánchez no remonta. Qué sorpresa que me llevo esta mañana. No sabía nada. Y me pregunto cómo hacen estos reportajes. Pero eso está en la calle, ¿eh? Ya se habla mucho de usted como una posible candidata a las primarias. Yo hago mi trabajo, además muy a gusto, como secretaria de Relaciones Internacionales en la dirección de mi partido. De hecho, hoy estamos de puesta de largo, si quiere llamarle así, porque tenemos a más de 40 líderes de la socialdemocracia europea y, por lo tanto, 40 partidos representados, porque uno a uno, pidiendo más empleo, mejor empleo, crecimiento, particularmente una inyección en inversiones para empleo juvenil, etcétera. Uno a uno tenemos poca voz, pero todos juntos somos una voz muy alta, muy elevada y muy sólida. No me cambie el tema, que luego volveremos y ya hablaremos de esa esto no lo he leído, no le puedo decir mucho en Madrid. Pero bueno, el caso es que esas especulaciones son puras especulaciones. Usted no se plantea presentarse a unas primarias. Ahora mismo, como se imaginará, ¿no es verdad que ahora sea si usted una de las que está haciendo oposición ya a Pedro Sánchez? Si usted, no, por Dios, ya le digo que trabajo con total gusto y porque además es muy bonito trabajar en relaciones internacionales, hacerlo con Pedro, y con las mismas le digo que soy buena amiga de Susana Díaz y que creo que va a sacar un magnífico resultado en Andalucía. ¿Se llaman cada día, porque eso es cierto? Eso se lo tendrá que preguntar a ellos. Pero mire, le voy a decir una cosa. Yo sé que a la gente... ¿A ellos a quién? ¿A Susana Díaz? Claro, a Susana y a Pedro. No, que se llaman cada día. Me preguntaba a mí. Que Carme Chacón se llama con Susana Díaz a diario, con Pedro y pues yo hablo con ellos con total normalidad. Entre ellos no lo sé, pero a mí cuando me hacen periodistas estas preguntas de tal, digo, pues mire, no sé, a lo mejor a usted le parece muy interesante saber si Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María se llevan muy mal y si una gana puntos o deja de ganar puntos ahora cuando se hagan candidatos, pero eso es como una suerte de salsa rosa de la política y creo que a la gente no le interesa nada. Pues al PSOE debe interesarle, porque están metidos ustedes en esa salsa rosa desde hace nosotros semanas, estamos interesados en que la gente confíe de nuevo en este partido para que se salga de la crisis con justicia, con crecimiento, con más y mejor empleo, en particular para la gente joven. Y eso es lo que me tiene cada día. Si vieran estos señores de Tiempo mi agenda, pues verían una agenda de presentación de candidatos a alcalde, que estamos ahora en elecciones municipales, particularmente lo hago sobre todo en mi tierra, en Cataluña, pero este domingo estoy en Murcia, por ejemplo, con Pedro López, es decir, esa es mi agenda, y mi agenda internacional. Me remito, 11 de febrero, usted fue una de las pocas dirigentes socialistas que a puerta cerrada criticó la decisión de desahuciar a Tomás Gómez. ¿Fue así o no fue así? Vamos a ver. Lo primero, yo lo que no voy a hacer es, yo digo lo que tengo que decir, por ser muy respetuosa con eso, en los órganos internos de mi partido, en esa ejecutiva, y aquí no voy ni a cuestionar ni a dejar de cuestionar una decisión. Lo que sí que tengo claro es que los madrileños, después de 20 años del Partido Popular, necesitan una alternativa que pueda desalojar un gobierno que se ha dedicado a privatizar la sanidad, que era nuestra gallina de los huevos de oro, porque lo mejor que tiene España, y se lo dice alguien que ha vivido en Estados Unidos y que ha visto las dificultades, que llevo a mi hijo al médico y cuando me han recetado para mi hijo he salido con la duda de si eso le convenía a mi hijo o le convenía al seguro, que necesité hacerme una revisión porque tengo una cardiopatía congénita y me dijeron que como tenía previamente a contratar mi seguro, que durante todo el año he estado asegurada como profesora, no me lo cubría porque previamente de una cardiopatía congénita, y claro, le dices, oiga, es que me hago una revisión precisamente porque estoy enferma, si no, no la necesitaría. Ah, no, pues eso no, y piensas, o sea, tengo que cogerme un avión a España, hacerme la revisión en España y volver después de... Y te das cuenta de la sanidad que tienes, no saldremos de la crisis machacando nuestra sanidad. Pero no me va a nuestra reconocer escuela si criticó a pública. Tomás Gómez o la decisión de desahuciar a Tomás Gómez en privado. Eso no me lo reconoce, yo le estoy ¿no? diciendo que esas cosas se hacen en los órganos de los partidos. Bueno. Y que ahora nuestro trabajo, y que además lo vamos a hacer todos a una, porque mire, antes de un concierto siempre hay ruido, pero después empiezan a sonar violines y chelos, y vamos todos a una para desalojar 20 años después al PP en Madrid. Está consiguiendo un gran respaldo de las agrupaciones locales, mucho más que Pedro Cerolo. El candidato de Pedro Sánchez fue el más respaldado en 31 de las 38 asambleas extraordinarias que se pronunciaron ayer, y Cerolo solo fue mayoritario en 3. Escuchen a los militantes. Ángel Gabilondo. Pues a Gabilondo. Sí, a Gabilondo voy a votar, sí. ¿La quieres ver? Toma. Estoy convencido de que van a
a elegir a quien pueda ganar las elecciones el próximo 24 de mayo. Felipe González ayer defendía en un artículo en El País que los resultados electorales deberían estar por encima de la endogamia, de las primarias. Permítame que recuperemos una entrevista suya, tiene ya casi 2 años, pero podía haberse producido ayer. ¿Qué le falta a su partido para ser oposición? Pasar la travesía del desierto que pasa todo partido cuando sufre una derrota electoral como la que hemos... Pero esta va a ser larga, ¿eh? Puede que sí, puede que no. Es decir, la urgencia de tener una respuesta es cada día mayor, porque en realidad solo hay algo comparable a la crisis por la que pasamos nosotros, o pasa mi partido, que es la crisis por la que pasa el gobierno y el partido del gobierno. Es verdad que es mucho más difícil que se note, esa cosa horrible que dicen, que se visualice la oposición cuando el gobierno tiene una mayoría absoluta arrolladora y bueno, y va tomando decisiones y no hay visibilidad de las propuestas alternativas. El PSOE tiene que hacer una travesía del desierto, decía Felipe González hace 2 años, sigue en esa travesía del desierto. ¿Está de acuerdo con lo que decía, con lo que escribió en El País? Los resultados electorales están por encima de las primarias, de la democracia interna, de lo que él llama endogamia. Hay una parte en que estoy de acuerdo y es que creo que para los partidos políticos la endogamia es mala. En lo que no estoy tan de acuerdo es en la terapia a aplicar, es decir, en el método, porque creo que la elección en un partido entre 3 personas sobre quién son los idóneos es más endogámico que 3 millones de personas votando en Francia en unas primarias abiertas a su candidato, que 3 millones de personas votando en Italia a su candidato. De hecho, probablemente el mejor ejemplo aquí es Renzi. Es decir, el Partido Democrático Italiano, el de Renzi, tenía un 25% de apoyo electoral. Renzi va a unas primarias, votan 3 millones de italianos y 3 meses después, solo 3 meses después, en las elecciones europeas, Renzi alcanza la mayor cota de apoyo que nunca ha visto el Partido Democrático, para un PP, 41%. para PSOE, es decir, para todos los partidos. Eso estoy de acuerdo también, pero estoy de acuerdo también, y no solo yo, el partido ha puesto sobre la mesa una propuesta para que por ley se regularice aquello que pide la Constitución, que es que los partidos sean democráticos y funcionen de forma democrática, entre otras cosas, porque la Constitución española nos da da a los partidos políticos una alta función, que es la representación de los ciudadanos. Pero nosotros tenemos que hacerlo, es decir, la vieja política ya no sirve después de esta crisis tan dura. Esta crisis ha puesto de manifiesto muchos de los déficits y de las carencias de nuestras instituciones, empezando por decir, no obstante, que nos ha dado también este periodo más largo de paz y democracia de la historia de España, que ha sido desde la Constitución hasta aquí. Pero ha puesto carencias sobre la mesa de todas nuestras instituciones, de la Corona, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de nuestro modelo territorial, de nuestra relación con la Unión Europea y, sin ninguna duda, los partidos políticos. Y, de hecho, mire, el mayor ejemplo es la siguiente paradoja. Y es que usted ahora mismo pregunta a los ciudadanos qué instituciones tienen más apoyo de la gente y las que salen con más apoyo son las instituciones predemocráticas. Son aquellas que ya existían antes de la democracia, como las Fuerzas Armadas o la policía. Y la que menos... Usted bastante orgulloso ahí, de eso, en esa parte, porque durante 3 años consecutivos conseguimos poner a las Fuerzas Armadas en primer lugar. Pero después, a las que menos apoyo dan son a las instituciones que hemos construido juntos y con mucho esfuerzo en democracia. El sistema parlamentario, los medios de comunicación libres, la Corona, y la Corona probablemente es la que mejor se ha reinventado y luego el modelo territorial y los partidos políticos, que somos los últimos. Entonces, ¿los partidos políticos tenemos un problema? Sí. Tenemos que abrir puertas, tenemos que abrir ventanas y tenemos que ir a primarias abiertas porque sucede en todo el mundo, Estados Unidos, Chile, Francia, Italia. Pero ¿por qué no vamos a querer? Lo tienen que hacer todos, que si lo hace solo el PSOE... No, pero creo que el PSOE lo tiene que hacer. Miren, en este país el PSOE ha ido por delante en las reformas y han llegado después. Si quiere, usted y yo somos mujeres, nos vamos a entender perfectamente en esto. El partido que ha ido por delante en las reformas que permiten la igualdad entre hombre y mujer, me da igual si es en los lugares de representación pública, ahora con la igualdad salarial por ley, la ley orgánica contra la violencia de género. Hemos sido siempre el Partido Socialista y después han venido los demás. Por lo tanto, para que esto llegue, porque si no lo hacemos el PSOE primero no llegará, para que esto llegue nosotros tenemos no solo que decirlo,
sino que hacerlo. Y por Bueno, eso seré cansina, pero también coherente. Soy firmemente partidaria de abrir las puertas en mi partido, de abrir las ventanas y de hacer primarias abiertas. Que eran unas primarias controladas con un solo candidato. La decisión de mi dirección, yo cuando me preguntan, digo yo, es que sí, yo defiendo primarias abiertas porque la experiencia lo demuestra. Quiero ser como Estados Unidos en eso, quiero ser como Chile, quiero ser como tantos otros... Déjeme, señora Chacón, que le haga dos preguntas muy rápidas, que ya cedo la palabra a la mesa. Nos cuentan que Pedro Sánchez le molestó mucho ver la Junta Rodríguez Zapatero en la concentración espontánea que hubo frente a la embajada francesa tras los atentados en Francia. Y luego también nos preguntamos por qué no viajó usted junto a Pedro Sánchez a Washington cuando sabemos, nos consta, que el viaje lo organizó básicamente usted. Pues fíjese qué fácil se desmonta eso. Es decir, la primera pregunta que me hace, yo no llegué con José Luis Rodríguez Zapatero, hablé con el embajador y me dijo, pues si puedes llamar al resto de partidos políticos, y llamé a mis homólogos de Internacional y nos fuimos para allá, y vino también el presidente Zapatero, que llegaba, por cierto, con Eduardo Madina, o sea que... ¿Y por qué no viajó a Washington? ¿Y por qué no viajó a Washington? Pues porque le pedí a Pedro si no le importaba, porque yo viajaba a Estados Unidos dentro de muy poquito, cuando ya habíamos organizado el viaje, y este era eminentemente económico, que si le podía acompañar el responsable de Economía y no hacerlo yo. O sea, fui yo quien se lo pedí y me dijo, no hay ningún problema, Carmen, o sea que son inventos, así que me alegro que me haga estas preguntas porque son tan fáciles de contestar. Bueno, vamos con lo que nos decía usted. Mañana Pedro Sánchez participa en la reunión de los líderes socialdemócratas europeos que se va a celebrar en Madrid. No sé si se va a repetir esa imagen que vimos del primer ministro italiano Renzi, el Manuel Valls francés. Participa también de una ponencia Felipe González. Aprobarán una posición común sobre política económica, también en la lucha contra el terrorismo, y sobre terrorismo una amplia mayoría de los españoles, un 69%, apoya el pacto de PP y PSOE. Según un sondeo de Metroscopia que hoy publica El País, el 71% de los votantes del PSOE estaría de acuerdo con ese pacto que los dos grandes partidos, como saben, han firmado contra el yihadismo, pacto que ayer fue aprobado en el Congreso sin el apoyo de otras formaciones y que incluye la aplicación de la cadena perpetua revisable. Paco, ¿arrancas tú? No, yo en primer lugar, esto de la santificación de las primarias me deja estupefacto. Alemania es una gran democracia, Gran Bretaña es una gran democracia y no tiene primarias y no pasa nada y nadie allí cuestiona la salud del sistema, ¿no? Es decir, sino simplemente cada país se organiza. Y yo a la izquierda en general le pediría que dejen que los partidos se organicen como quieran, ¿no? Es un dirigismo excesivo decir, y luego se ha demostrado ahora con lo que ha pasado en Madrid de forma clarita, de que como los estatutos prohíben que alguien que no sea militante pueda encabezar unas primarias, han tenido que hacer una dedocracia, ¿no? Es decir, eso digo como opinión personal, con todo el afecto a Carmen Chacón, que sabe que le tengo un gran respeto y afecto personal. Me hubiera encantado que fuera la líder del Partido Socialista en lugar de Rubalcaba, les hubiera ido mucho mejor al Partido Socialista, ¿no? Muchísimo mejor, ¿no? Y luego le quería preguntar si descarta o no presentarse a primarias, es decir, lo cual sería legítimo para cualquier militante, bueno, salvo que Pedro Sánchez haga el autodedazo, ¿no? Y se deidifique a sí mismo, ¿no? Y diga, yo me presento y no hay primarias. Mire, yo soy partidaria de las primarias abiertas porque creo que es verdad que la democracia no siempre da los mejores gobernantes, ahí está Mariano Rajoy, pero sí que es verdad que sin democracia las cosas fallan. Y por lo tanto yo quiero para mi partido tanta como sea posible. Y me hubiera gustado también verlo en Madrid, parece ser que no ha dado tiempo. En cualquier caso, una cosa son las primarias solo entre militantes, que es distinto. Yo estoy hablando de primarias que se abren al ciudadano, que se abren a los ciudadanos progresistas que ya están hartos de esta democracia de voto un día y se olvida usted de nosotros durante 4 años. Y por eso, como he viajado por el mundo y he visto cómo se hacen las cosas, el día 1, por ejemplo, voy a la toma de posesión de Tabaré Vázquez, por primarias. Estaré unos días antes con Michelle Bachelet, por primarias. Le hablo del caso de Renzi, es que este probablemente es el más claro. 25% el Partido Demócrata Italiano. Primarias, 3 millones de italianos acuden a las urnas solo a votar el candidato progresista antes de que lleguen las elecciones y 3 meses después pone a su partido en un 41%. Es decir, que creo que son muchos los ejemplos y también los ejemplos que nos dicen que esta crisis ha puesto en evidencia disfunciones también de los partidos políticos, la gente confía poco en los partidos políticos, así están las encuestas, y somos nosotros quien debemos de responder a eso. Y mi opinión es que la respuesta es acercarnos, darles a ellos la confianza, volver a coser el cordón umbilical que partidos políticos y ciudadanos hemos perdido. Y por eso confío tanto en ellas y la quiero para mi partido y la defenderé
en Madrid, fuera de Madrid y para las elecciones generales. Chema. Sobre la otra pregunta, pues ahora mismo no estoy en ello. Estoy hoy en particular trabajando en la cumbre de líderes socialdemócratas, que como digo, un partido solos no tenemos una voz tan fuerte, pero todos unidos, como vamos a hacer hoy en Madrid, sí que la tenemos y necesitamos otra Europa, la del crecimiento, la del más y mejor empleo. ¿Está de acuerdo, ¿no?, con el pacto contra el yihadismo Bueno, es que yo creo que es muy evidente el resultado de esta encuesta. Es decir, es que España ha visto como la unidad de los partidos ha sido fundamental contra ETA, la unidad de los partidos políticos. Y segundo, que es una cuestión de responsabilidad para nosotros, no solo cuando gobernamos, sino también en la oposición. Incluyendo Por lo incluso tanto, la lo cadena entiendo. perpetua revisable. No, ahí está claro, y eso también es la grandeza de la política, que nosotros pusimos una reserva amplísima en ese tema. Y pusimos la reserva y la escribimos ahí, pero es que atacar el yihadismo es muy complicado. Piense que ISIS, Al-Qaeda habla de unos 5.000 milicianos, pero ISIS está hablando de unos 15.000 milicianos, de los cuales la mitad han nacido en Occidente o viven en Occidente. Y por lo tanto lo que necesitamos es cambiar las reglas de juego, nuestras leyes, de forma rápida para atacar este yihadismo. Y déjeme que le cuente una cosa que no he contado nunca. Cuando fui con el secretario general a París, a la manifestación después del asesinato contra los periodistas de Charlie Hebdo, estuvimos bastante rato hablando con Valls. Y Valls nos decía, por supuesto, no caben solo medidas penales, necesitamos medidas políticas, medidas de integración, de inteligencia, de cooperación entre países, lo mismo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero después del 11M. Dice, pero también sabemos penalmente que hay que cambiar cosas, porque ¿dónde se nos radicalizan? Dice, por ejemplo, chavales que vienen básicamente de la marginalidad se nos radicalizan en las cárceles, sí. Se nos radicalizan en los que llaman ellos garajes mezquita, o se nos radicalizan cuando van a Siria o van a cualquiera de los estados fallidos o semifallidos, Siria, Irak, Yemen, allí se les entrena, vuelven tranquilamente aquí y viene un terrorista capaz de inmolarse él y matar a cuanta gente pueda. Y lo que tratamos de hacer es, tan unidos como sea posible y con alta responsabilidad, cambiar nuestras normas para poder tener los tipos penales suficientes para atajar, sabiendo que no hay riesgo cero, eso lo tenemos muy claro, para atajar penalmente este nuevo terrorismo, pero también sabiendo que solo medidas penales no sirven, que hacen falta política, hacen falta de integración, hacen falta de prevención, de cooperación, de trabajar inteligencia, en las cárceles, etcétera, etcétera. Chema. Buenos días, Carmen. Buenos días. Hoy se van a ver el primer ministro francés, Mariano Rajoy, y Artur Mas, creo que con motivo de la mejora de una nueva conexión eléctrica con Francia. Como estamos, pues de repente es una noticia tremenda que se van a ver el presidente del Gobierno de España y el presidente de la Generalitat. Bueno, yo aprovecho para preguntarle ¿cómo cree usted que va a evolucionar o está evolucionando en estos momentos la llamada cuestión catalana? Y en ese contexto también, pues, ¿qué papel augura o cree que va a desempeñar o está desempeñando el PSC en Cataluña en relación con esta cuestión? Pues yo le diría que lo de hoy es lo lógico. Es decir, sí, pero ya ve que es noticia. Claro, digo, lo tremendo es que durante estos ya más de 2 años el presidente Rajoy y el presidente Mas no hayan sido capaces de cruzarse una palabra el uno al otro más que muy ocasionalmente, o que uno iba a Barcelona pero no le daba tiempo a su agenda, o el otro. La verdad es que hemos vivido algo que me sorprende a mí, que no le va a sorprender a la gente, de madre mía con la que tenemos encima, porque quiero recordar una cosa de lo que nos está sucediendo. Aparte de tener un presidente, Artur Mas, que es líder de un partido que tiene la sede embargada por corrupción, que tiene a su fundador y toda su familia con un pie en la cárcel, y que encima tiene la sanidad catalana, que era una de las mejores, por cierto, con un aumento del 40% de las listas de espera, con 1.200 camas de hospitales eliminadas. En este presupuesto del año 2015 hay 0 euros para guarderías, que es una de las grandes necesidades de este país. 0 euros. Recuerdo con Montilla en el año 2010, 115 millones de euros. Pero sí que tiene 20 millones de euros para abrir una embajada en Viena o para abrir una embajada en Roma. ¿Qué broma es esta? ¿Qué broma es esta? Por lo tanto, que dialoguen. Si sabemos que el modelo territorial está agotado, que el Estado de las Autonomías ha hecho cosas muy buenas, en particular cohesión social en este país, pero que tenemos que reformarlo, que se sienten y que seamos capaces no solo de reformar nuestras normas, sino de apostar de nuevo por la convivencia, por la concordia y por la tolerancia, que cada vez, desgraciadamente, son menores en mi tierra. Tu turno. Sí, Carmen, 2 cuestiones rápidas y muy breves. Uno, el tema de las primarias. Como norma, primarias. Pero puede haber excepciones, es decir,
El caso de Madrid, que parece que es una circunstancia pues peculiar, permitiría que efectivamente se produjera una excepción, o el caso del señor Pedro Sánchez, que a lo mejor resulta que no queda tiempo y la militancia puede decidir que sea también una excepción y no haya primarias, ¿no? Y en segundo lugar, y por último, hay un pulso evidente entre la presidenta de la Junta de Andalucía y el secretario general del PSOE. O por lo menos la percepción o los opinadores tienen esa percepción, ¿no? ¿Cómo se puede saldar este tema? ¿Cómo cree que se va a saldar? Pues primarias, hay dos primarias distintas. Unas son las que tienen, digamos, las que tienen nuestras federaciones territoriales, que son como las que ganó Pedro Sánchez, primarias solo entre militantes, y yo estoy hablando de primarias abiertas, yo estoy hablando de abrirle al ciudadano esa decisión, es decir, tan democrática y por lo tanto tan masivamente como sea posible, pensando en esos 3 millones de italianos o 3 millones de franceses que acudieron a votar por Hollande o a votar por Renzi, que por cierto, Valls se presentó contra Hollande y hoy Valls es su primer ministro, es decir, que esto es normal en el resto del mundo, no pasa nada, y por eso yo creo que esa normalidad democrática y noble tiene que venir también a mi partido con un debate abierto, tranquilo entre nuestros candidatos, y creo que siempre que sea posible debe de hacerse. Yo no soy el órgano competente para decidir si se hacía una excepción o no se hacía una excepción, pero si usted me pregunta, yo soy partidaria siempre que se pueda de esas primarias abiertas. Las generales no están en cuestión, tenemos incluso fecha. Tenemos fecha ya el 25 de julio y habrá primarias generales. ¿Dará por bueno este sistema en el que las agrupaciones locales van ratificando bien a Ángel Gabilondo, bien a Pedro Cerolo? Cerolo? Que yo sobre todo lo que me concentro, entre otras cosas, porque tengo magnífica relación, se lo voy a decir así, yo me siento muy amiga de Ángel, con el que he compartido años de gabinete en el gobierno de José Luis Zapatero. Por cierto, me alegro mucho de que quienes antes denostaban que un ministro de Zapatero pudiera presentarse a candidatear, ahora apuesten y apoyen por un ministro de Zapatero. Gómez? Sí, porque a Tomás le conozco menos, pero le tengo muchísimo respeto. Pero le apoya mucho. Le tengo muchísimo respeto. Sí, bueno, es que en el Partido Socialista nos apoya, aunque las noticias parece que sean siempre, nosotros nos apoyamos todos y además nos sentimos compañeros y amigos, pero yo a Ángel le conozco más, es un hombre, le diré que muy inteligente, muy profundo, con un sentido del humor maravilloso, no sé si le conocen, y luego Pedro Cerolo, pues es aparte de amigo, una persona comprometida y un activista de las mejores causas, y lo más importante es que quien sea, y además espero que vayan juntos, que lo hagan juntos, y fíjese, no lo he dicho nunca, pero me gustaría que así fuera, pueda acabar con estos 20 años en Madrid, porque mañana tenemos de dudas, porque nos dijo 20 años de Partido Popular en Madrid para poder limpiar Madrid de corrupción, para poder retomar nuestra sanidad pública, la escuela pública, pero déjeme que le diga una cosa, porque hablábamos antes de la deuda griega, es que estoy recordando los 7.000 millones de euros de deuda solo en la ciudad de Madrid que han dejado Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella. Estamos hablando de casi 2.000 euros de deuda por ciudadano madrileño. Campaña a favor de